Hace 5 años, recién cumplidos, decidimos desde la Asociación Amigos de Torrelavega plantear una serie de actividades. Estas actividades, muchas o una de ellas, quería enfocarse a lo que vamos a presentar hoy aquí, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Nosotros hasta ahora, las actividades que hemos hecho, hemos hablado un poquito de la historia local porque hemos tenido 2 tipos de actividades principalmente. Si recuerdan ustedes, una se llama Encuentros y la otra se llama Torrelavega en el Recuerdo. La diferencia que existe entre ambas dos es en Encuentros, lo que hablamos es con un personaje de la ciudad y él refleja un poco sus vivencias y junto con sus vivencias, no cabe duda, la historia reciente de la ciudad. Y lo mismo hacemos en Torrelavega en el Recuerdo, pero en este caso ya no es una entrevista la que se realiza a un personaje, sino una mesa redonda que trata un tema en lo que tuvo Torrelavega, pues aspectos destacados, como pueden ser Torrelavega en el deporte, hablamos entonces del voleibol y de baloncesto, si lo recuerdan, como puede ser en los aspectos industriales de Torrelavega, y en aquel momento hablamos de la de la fábrica de alpargatas, pero nunca habíamos hecho conferencias dedicadas de una manera monográfica a la historia local de Torrelavega. La asociación decidió, su junta directiva, que era un momento ideal para plantearla en el sentido de que coinciden en estas fechas, en este año, el título de ciudad, los 125 años del título de ciudad a la ciudad de Torrelavega. Entonces decidimos hacer estas monografías con historiadores de reconocido prestigio. Pocas veces se ha podido disfrutar en Torrelavega, yo creo que ninguna, de un elenco de historiadores todos juntos en las mismas conferencias, no revueltos en el sentido de que cada uno da su conferencia, no es una mesa redonda, cada uno tiene un día para conferencia. En este caso hablará ahora Tomás Bustamante, que empezará las conferencias en la Casa de Cultura el próximo miércoles, día 12 me parece que es, ¿no? Si no me confundo, van a ser los miércoles de febrero y los 2 primeros miércoles de marzo. Pues tenemos la suerte de contar con Tomás Bustamante, tenemos la suerte de contar con José Ortiz, historiador también local, tenemos la suerte de contar de José Ramón Saiz y con Juan Luis Fernández, también historiador local, nacido este hombre en Requejada, en Polanco, así José Ortiz es de Viveda, como ven es Torrelavega y la comarca. Ahora el señor Tomás Bustamante lo dirá con más certeza que yo sí voy a hacer una pequeña mención a los títulos de las conferencias. 12 de febrero, miércoles, Casa de Cultura, 8 de la tarde, Tomás Bustamante Gómez, Centenario del Banco de Torrelavega, 1920-2020, consejeros locales. El día 19, Juan Luis Fernández hablará del futuro del pasado. Creo que el título lo dice todo, porque es una conferencia, o va a ser, por lo que las pinceladas que me han llegado, tremendamente interesante. José Ortiz Sal, edificios históricos de Torrelavega. En la foto ven un poco la evolución, en la foto del cartel. José Ramón Saiz Fernández, el 4 de marzo, miércoles también, una visión de la villa de Torrelavega, 1870-1895. Y por último, la mesa redonda, que también puede dar una pincelada al doctor Higinio Piede, la vamos a dedicar al ejercicio de la medicina en Torrelavega desde 1940 a 1980. Un poco la medicina histórica y la evolución en nuestra ciudad, de la que yo presumo, como torrelaveguense, de que disponíamos, entre otras cosas, de varios hospitales. Si ustedes recuerdan que todos son de la ciudad, pues estaba la Cruz Roja, estaba el Alba, estaba el Carmen, estaba la Clínica Salceda. Muchas veces yo, en mi hiperlocalismo, he dicho que en aquella época Torrelavega disponía de más servicio sanitario, por ejemplo, que determinadas capitales de provincia, y se me venía a la cabeza siempre Cáceres o Badajoz. Cierto es que es un dato que, como no tengo comprobado, era el localismo el que me llevaba a presumir de mi ciudad. Bien, en la mesa redonda participarán el doctor Federico Pérez Rezuelo, médico titular del Ayuntamiento de Torrelavega e internista; el doctor Amado Gutiérrez Ruiz, médico cirujano y del aparato digestivo; el doctor Germán Castellanos Barca, médico pediatra y de la medicina de la adolescencia; el doctor Higinio Priede, aquí presente, médico anestesiólogo y de reanimación, y el que les habla moderará esta mesa. Hemos intentado
en esta mesa abarcar un poco, entre 4 ponentes solo, lo máximo que podíamos, es decir, la medicina en el ayuntamiento en aquella época, la medicina a nivel general desde el punto de vista de la medicina interna, luego lo que era la actividad quirúrgica, la actividad de anestesiología y la medicina en la infancia y en la adolescencia. A mí poco me queda por decir ya, por no decir nada más, y voy a pasar las palabras a mis siguientes ponentes. Lo único que puedo decir es que estos invitados hablarán mucho y bien, estos ponentes, de la historia local. Es un lujo tener a estos 4 historiadores en estas conferencias y, por tanto, invitamos a torlaveguenses y foráneos, a aquellos que estén interesados un poquito en la historia local, a aquellos que tengan un interés también por la historia de la comarca, porque Torlavega influyó en toda la comarca, a que acudan los miércoles de febrero a partir del día 12 y los 2 primeros de marzo a la Casa de Cultura de Torlavega a partir de las 8 de la tarde. Me queda solamente prestar o manifestar mi agradecimiento al Gobierno de Cantabria, que es el que nos presta la Casa de Cultura, y al Ayuntamiento de Torlavega y al Diario Montañés. Todos estos eventos sin el Diario Montañés no se pueden realizar porque colaboran con nosotros de manera asidua y de manera muy satisfactoria por nuestra parte. Lo primero que quiero dar es las gracias a la Asociación Amigos de Torlavega por haberme invitado a participar en estas charlas, estas conferencias que se van a celebrar en la Casa de Cultura. A mí me corresponde la primera de ellas, según ellos han determinado, y versará sobre el centenario del Banco de Torlavega, porque además del centenario, del 125 aniversario de la ciudad que celebramos este año, será la circunstancia que el 20 de mayo de 1920 se funda por comerciantes de Torlavega el primer y único banco, el Banco de Torlavega. El título de la conferencia se llama así, Centenario del Banco de Torlavega 1920-2020 y consejeros locales, es decir, hay 9 comerciantes que pertenecen al Consejo de Administración del banco y voy a dar cuenta pues de los 9. Voy a explicar quiénes eran, dónde vivían, quién eran sus padres, a qué se dedicaban y así un poco conocer no solamente la figura de estas personas ilustres, sino también pues cómo era la ciudad en aquellos años. Yo también, como Tomás, voy a agradecer a la Asociación de Amigos de Torlavega, aunque claro, como formo parte de ella, pues yo tengo un poco de enchufe para que hayan pensado en mí para poder dar aquí alguna charla, ¿no? En mi caso, el título que lleva es Edificios históricos de Torrelavega y en realidad aún no sé muy bien de qué voy a hablar. Creo que voy a proyectar pues una serie de imágenes que servirán para que las personas que asistan se den un paseo con nosotros por aquella Torrelavega que ya no existe y, en fin, que ha sido pues superada por los edificios, sobre todo de los años 50, de los años 70 y 80, ¿no? Confiamos, que yo en particular y seguramente que todas las personas que nos van a acompañar en esas conferencias, que sean unas conferencias pues didácticas y que quien vaya allí pues aprenda algo sobre la historia de una ciudad que en los años en los que se concedió este título estaba viviendo una auténtica revolución en todos los órdenes de su actividad. Y que bueno, pues ahora, en contraste con la situación actual, que es de un declinar en cuanto a la tendencia de población y de actividad económica, pues puede servir de ejemplo tal vez para que las nuevas generaciones pues se fijen en el espejo de aquellos antepasados que tanto hicieron por el progreso de la ciudad donde viven. A nosotros nos gustaría hacer también un llamamiento en particular pues a las personas más jóvenes, a los docentes que tanta responsabilidad tienen en la educación de los jóvenes, para que se acerquen y conozcan cuál es la historia del suelo donde pisan, porque seguramente que conociéndolo mejor aprenderán también a respetarlo los más jóvenes y a entenderlo mejor, porque hay muchas personas que no entienden cómo esta ciudad se ha transformado y cómo ha llegado hasta aquí, y por supuesto mucho menos conocen cómo era hace 100 años o hace 125 años. Quizás el título de ciudad en el año 1895 esté sobrevalorado, porque de alguna manera entonces Torrelavega pues era
un lugar con 4.000 habitantes solamente, lo que era el casco urbano, es decir, un lugar muy pequeño donde no había agua corriente en las casas, donde acababa de llegar la luz eléctrica, pero de una manera muy puntual. En fin, algo muy diferente a lo que existe ahora, ¿no? Y sin embargo, aquel pueblo, aquellas gentes consiguieron sentar las bases de lo que hoy en día, y yo diría que más que hoy en día, hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, ha formado un núcleo, el núcleo de la Torrelavega, yo diría que de la Torrelavega de antes, y nos gustaría que fuera la Torrelavega de siempre, ¿no? Así que eso, hacer ese llamamiento y decir que son actos abiertos a todo el mundo, que no cobramos entrada, y que estos actos que a veces no reúnen a mucho público, pues decirles que yo creo que todas las conferencias serán interesantes y servirán para aprender algo. Que nos hayan invitado a una serie de compañeros a hablar un poco del pasado de la medicina en nuestra ciudad. Aunque aquí pone hasta el año 980, a mí me gustaría extenderlo hasta el año 1994, que es cuando realmente se abre el Hospital Sierra Llana. ¿Por qué? Porque hay un periodo ahí de transición del 80 al 94 muy interesante, donde hubo grandes problemas de sanitarios en Torrelavega. Torrelavega tuvo un pasado con grandes especialistas que habitaron y trabajaron en el Sanatorio del Carmen, luego en el Alba y últimamente también en la Cruz Roja. Pero estos se hicieron mayores y no hubo gente que les sustituyera. O sea, sus hijos no se dedicaron a la medicina y entonces esas clínicas perdieron cierto valor a la hora de buscar nuevos futuros y nuevos retos. A mí me tocó, que yo vine a Torrelavega en el año 1976, ver toda esa transición de esas personas mayores a un periodo de un tanto de declive y de reorganización de lo que fue las clínicas de Torrelavega. Y también la lucha que se hizo en esta ciudad por intentar hacer un hospital público en el cual yo fui partícipe juntamente con otros compañeros. Entonces, en esa mesa redonda hablaremos un poco de todo esto. Mis compañeros, sobre todo, tanto Rezuelo como el doctor Castellanos hablarán de su propia experiencia, el uno como médico municipal y el otro como pediatra de aquella época, y el doctor Amado y yo pues hablaremos un poco de nuestras realidades, que éramos más jóvenes. Yo cuando llegué a Torrelavega en el año 76 era el especialista más joven que había entonces en esta ciudad.